Nostex, Grialis. Misterios imposibles. Saludos desde el escenario, detrás del escenario. En este rincón de las sombras, desde San Carlos de Bariloche, les habla su amigo y confidente Nostex, Grialis. En este nuevo episodio de Misterios Imposibles, voy a compartirles algunos datos históricos y notas periodísticas sobre algunas de las lluvias más extrañas que se han dado en nuestro país. Pero primero haré un preciso recuento de estas extraordinarias precipitaciones ocurridas en otros lugares del mundo para poder entrar en un contexto más amplio y certero. Dicho esto, tomen asiento, abran la mente, prepárense sus bebidas favoritas, estimulantes o relajantes y dejen que el misterio los acompañe. Esto es lluvias y precipitaciones extrañas en Argentina. Nostex, Grialis. Misterios imposibles. Antes de ir directo a la vastísima información que hay respecto al tema, quiero aclarar que abarcar toda la casuística del mismo es prácticamente imposible para un simple episodio de unos pocos minutos. Los relatos de estas misteriosas lluvias se remontan al antiguo Egipto, la antigua Judea, la antigua Roma, la antigua Grecia, la antigua Bretaña, etc. Lluvias de carne, de sapos, de tortugas, de peces, de pájaros, de monedas. Lluvias de sangre, de lana, de cerveza, de arañas, de babas oscuras, de ratones. Lluvias de las más absurdas, insólitas y obviamente imposibles. Por lo que en esta ocasión me he tomado el trabajo de recabar datos e información de bibliografía propia, que lamentablemente solo tengo en PDF, y de varias fuentes similares en la red. De esta he tenido que traducir del inglés varios fragmentos de revistas, blogs o videos, dado que bien sabido es que muchos de los portales del misterio en castellano se rodean de las mismas historias una y otra vez sin indagar demasiado en otras fuentes que no sean la Wikipedia o algún sitio popular de noticias donde estas experiencias son resumidas a la mínima información y muy frecuentemente sumergidas en la burla. Aclarado esto, espero que comprendan el por qué me lleva tanto tiempo elaborar un informe de estas magnitudes. No quiero compartir lo que se ve y lee en todos lados, y que poco y nada aporta al conocimiento y difusión de lo inexplicable. Así que sin más, comencemos. Nostex, Grialis. Antecedentes en la antigüedad. Liberate. Tuteme. Ex. Las lluvias de animales, objetos o sustancias no son un fenómeno contemporáneo, sino que sus manifestaciones datan desde la más remota antigüedad. Por lo menos desde que el humano ha generado registro de estas anomalías, sean jeroglíficos, geoglifos o sistemas idiomáticos y lingüísticos como la escritura moderna. Tales portentos, debido al espíritu de la época, siempre fueron acuñados a voluntades celestiales, castigos divinos, advertencias de los cosmos, avisos del más allá que presagiaban grandes tragedias y catástrofes, y en algunas ocasiones ayuda de los cielos para ganar una guerra o salvar a un pueblo de sus vecinos opresores. Sin embargo, en la actualidad, cuando una de estas precipitaciones sanguinolentas, olorosas o extravagantes se dan en un lugar del mundo, no importa cuánto desarrollo tecnológico o social acuse la población afectada, sus habitantes siempre observan este fenómeno de la misma manera en que lo hacían culturas antiguas.
como mensajes del cielo que no siempre son positivos. Así es como iniciamos este pequeño recorrido por algunos de los archivos antiguos que más me han llamado la atención. En el siglo I de nuestra era, el escritor y militar romano Cayo Plinio II, más conocido como Plinio el Viejo, declaró en uno de los tomos de su colosal obra Historia Universal la caída de una espesa lluvia de carne, sangre y lana sobre tierras romanas. Según el papiro Tully, teóricamente encontrado en 1934 por el director del Museo Egipcio del Vaticano, Alberto Tully, durante el reinado de Tutmosis III en el año 1850 a.C., una flotilla de discos voladores irrumpieron en los cielos egipcios. Acorde a la traducción de este documento, se describe que, de lo que él menciona como una boca en uno de los objetos, un olor asqueroso y fétido fue expulsado por este aparato. Luego de ser atestiguados por varios días, los platillos desaparecen en lo alto del cielo, solo para que unos minutos después empezara a caer una perturbadora lluvia de peces y pájaros. Nostex, Grialis, misterios, imposibles. En las epopeyas griegas de Homero, más precisamente en la célebre Ilíada, datada de manera ambigua entre los siglos VI y VIII a.C., el mítico poeta describe una lluvia de sangre producida por Zeus que antecedía a una gran masacre. Misterios, imposibles. En el siglo I de nuestro Señor, el historiador griego Plutarco de Querona escribe sobre unas intensas lluvias de sangre durante el reinado de Rómulo, primer emperador de Roma. A su vez, tanto el historiador romano Tito Livio como su par Cayo Plinio II, durante la misma época citada por Plutarco, dejaron registro de otras tantas salvajes y olorosas lluvias de sangre que siempre anunciaban grandes males para la sociedad romana. Ya en la antigua Germania de 1348, la lluvia de sangre en varias ciudades del país fue solo una de las prodigiosas y nefastas manifestaciones que antecedieron a la cruel y brutal peste bubónica. En el año 1578, en la ciudad de Bergen, Noruega, se suscita una repulsiva y extremadamente extraña lluvia de ratones amarillos. El 11 de mayo de 1894, en la ciudad de Vicksburg, Mississippi, estado de Alabama, cayeron dos grandes bloques de hielo. Uno contenía un trozo de alabastro de entre 4 y 6 centímetros de largo, justo en el centro del bloque. Pero eso no es todo. Solo unas horas después, en la ciudad de Bovina, a unos pocos kilómetros de Vicksburg, otro bloque de hielo cae del cielo, pero esta vez con algo más insólito. Una tortuga de la especie Gopherus polyphemus, o más conocida como la tortuga de la Florida. Estos datos fueron publicados por la revista Monthly Weather Review en la fecha de los acontecimientos y luego plasmados por el gran Charles Fort en su obra El libro de los condenados de 1919. Y justamente de este trabajo se desprenden testimonios de varias de las más increíbles y truculentas precipitaciones de las que haya registro. Como por ejemplo, y cito, el 14 de febrero de 1870 cayó en Génova, Italia, según el señor Boccardo, director del Instituto Genovés, y el profesor Castellani, una sustancia amarilla. El examen microscópico de este elemento reveló numerosos glóbulos de azul de cobalto y también corpúsculos color perla que se parecían al almidón. En Gerace, Calabria, el 14 de marzo de 1813,
cayó un polvo amarillo que fue recogido por el señor Simenini, profesor de química en Nápoles. Según este, tenía un gusto terroso, insípido, y fue descrito como untuoso. Calentada, esta materia se volvió parda, negra y después roja. De acuerdo con los investigadores del Magazine Científico de Londres, Anales de la Filosofía, uno de sus componentes era una sustancia amarillo-verdosa que, desecada, se convirtió en resinosa. La caída de esta sustancia fue acompañada de ruidos ensordecedores en el cielo y de un chaparrón de piedras. El 24 de junio de 1911, en Eton Bucks, Inglaterra, el suelo fue recubierto de pedazos de gelatina grandes como guisantes, todo después de una fuerte tormenta. Esta vez ya no se habló de nostoc, que es una cianobacteria, sino de numerosos huevos de algunas especies de quironómidos, mosquitos no mordedores, de los cuales salieron larvas. El 22 de abril de 1871, una tormenta de gotas viscosas cayó sobre la estación de Bath, algunas de las cuales se transformaron en crisálidas de 2 centímetros de largo. El 30 de junio de 1880, en Entre Ríos, se registró la lluvia de una extraña sustancia que, según Daubry, parecía ser una forma de lignito, un carbón vegetal. Así, entre otras, al parecer, interminables caídas imposibles de diferentes tipos de animales, materiales desconocidos, insectos, rocas y sustancias enigmáticas sin origen cierto ni finalidad establecida. Por no decir lisa y llanamente, sin explicación lógica alguna. Como se habrán percatado, muchos de los casos se han sucedido en la Europa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero tanto la zona como la época están lejos de ser el campo y el tiempo exclusivo de estos extraños fenómenos. Nostex, Brialis, misterios, imposibles. Lluvias imposibles en la actualidad. El 25 de julio de 2001, en el estado indio de Kerala, ubicado al sur del país, se desató una inmunda y terrorífica lluvia de sangre. La misma duró por lo menos unos 60 días, dejándose caer de manera intermitente por sobre toda la región entre los meses de julio y septiembre. Según la nota publicada el 13 de noviembre de 2011 por Sergio Parra para el portal sataciencia.com, la lluvia era espesa, manchaba la ropa y marchitaba las hojas que tocaba. Según este mismo informe, las autoridades indias declararon que el color rojo del agua que caía del cielo se producía debido a la espora de una alga formada por líquenes. Sin embargo, Godfrey Lewis y Santosh Kumar, dos científicos de la Universidad Mahatma Gandhi de la ciudad de Kottayam, en el estado de Kerala, establecieron lo siguiente, y cito: bajo el microscopio, las partículas parecen células biológicas. Tienen abundante presencia de carbono y oxígeno, e incluso aminoácidos, moléculas de origen exclusivamente biológico. Parecen organismos unicelulares y miden entre 4 y 10 milésimas de milímetro de espesor, un poco más grande que una bacteria normal. Con un aumento bajo, las partículas parecen cuentas de cristal lisas de color rojo. Con un aumento mayor, a 1000x, se pueden ver las diferencias en tamaño y forma, que van desde lo esférico hasta lo elipsoidal y ligeramente alargado. Como cosa curiosa, pueden sobrevivir a temperaturas de 300 grados centígrados, pero al no poseer ADN, se sospecha que tal vez sean células alternativas a las que conocemos en la Tierra. Fin de la cita. Pequeño detalle:
De esta abominable sustancia cayeron por lo menos 50 toneladas en los 2 meses que el prodigio se sucedió en la región. Aún así, lejos de las místicas tierras de la India, el 30 de julio de 2008, en el municipio de Sierra Bagadó, departamento del Chocó, Colombia, otra lluvia de sangre se dejó caer. Esta vez, más allá de la enajenación que esta pestilencia generó en el pueblo mencionado, debido al fervor religioso y el inconmensurable miedo a que un gran castigo divino se desate sobre ellos, el análisis científico de la lluvia no hizo más que aumentar el pánico, porque una bacterióloga local, llamada Luisa Lloreda, analizó el líquido encontrado, siendo el resultado de tal estudio una confirmación de que Dios estaba enojado con ellos, aseguró el párroco Johnny Milton Córdoba, ya que la especialista confirma rotundamente, y cito: en la pila reactiva pude alcanzar a ver la marca de 3 cruces de sangre, lo que quiere decir que, efectivamente, es sangre. Fin de la cita. Estos 2 casos mencionados son los mejor documentados y más conocidos de estas últimas 2 décadas, por lo menos de los que más se ha hablado en los medios oficiales. Y aunque parezca información muy escueta, es la base para por fin centrarnos en algunas de las lluvias más extrañas que se han dado en nuestro país. Lluvias imposibles en Argentina. Nostex Brialis. El reconocido medio noticioso Infobae reporta el 12 de octubre de 2007 un fenómeno tan asombroso como espeluznante. La nota reza: el argentino Cristian Oneto Gaona recordará el 7 de abril de este año para toda su vida. No solo asegura ser testigo de una lluvia de arañas, sino que probablemente se haya convertido en la primera persona que capturó con su cámara el increíble fenómeno. El joven, junto a unos amigos, decidieron realizar un viaje a la provincia de Salta durante sus vacaciones. Cerca de las 15 del 6 de abril, comenzaron una caminata por la montaña San Bernardo. 2 horas después, según sus relatos, se percataron que el terreno estaba inundado de arañas de diferentes colores. Cada una medía aproximadamente 10 centímetros, dijeron. No obstante, los turistas encontraron más arácnidos en su camino ascendente por la montaña. Lo más extraño fue que algunos pequeños artrópodos caían sobre ellos. El relato de Christian parecía propio de una película de ciencia ficción. Las arañas eran espantosas y ellos, asustados, no podían creer que estaban presenciando tal fenómeno, según publica hoy en su página web The Epoch Times. La publicación asegura que lluvias fuera de lo normal ya se han reportado a lo largo del mundo. Ranas vivas, pescados y otros animales han caído del cielo en algún momento. Pero nunca nadie pudo recuperar en fotografías las bizarras precipitaciones hasta que el turista argentino retrató la lluvia de arañas. Una hazaña muy nacional, culmina Infobae. Por su parte, en abril del pasado 2021, una supuesta lluvia de arañas, semejante a la de 2007, se precipitó sobre el Parque Camet en la ciudad de Mar del Plata. O eso es lo que aseguraron desde el diario La Nación, en consonancia con el medio marplatense 0223. Sin embargo, de esta última, hay un video muy escueto de apenas 13 segundos, en el que si uno se esfuerza mucho, puede llegar a notar algunas telarañas volando sobre los árboles, pero de las arañas caídas, absolutamente nada. Pero sigamos con un pequeño caso más. Apartando de la mesa las acusadas lluvias de arañas de Salta y Mar del Plata, o la lluvia de carbón en Entre Ríos durante finales del siglo XIX, hay otra precipitación de la que no hay muchos registros. Es más, solo di con el mismo relato en solo 2 portales,
y es el siguiente. Un hombre, un testigo, llamado Santiago Lischetti, en una carta enviada a la radio Litoral 98.7 de Villa Constitución, Santa Fe, asegura haber vivido en carne propia la lluvia de unas pequeñas ranas grises sobre la ciudad mencionada. El testigo relata: el 13 de diciembre de 1943, fui un afortunado y asombrado espectador de un fenómeno natural inusitado. En ese tiempo vivía en barrio Talleres, y a las 18 de ese día salí en mi bicicleta hasta el puerto de cabotaje, cuando yendo por la calle de Rivadavia, frente a la plaza, una súbita tormenta con fuertes truenos y relámpagos envolvió el ambiente. No obstante, seguí mi marcha, pero al llegar al club 14 de febrero, sobre la actual calle Acevedo, se descargó un fortísimo chaparrón que me obligó a refugiarme contra las puertas aún cerradas de la institución. Aguacero o chubasco que cesó en minutos, pero dejó a mi vista un espectáculo inolvidable y conmovedor. Millares de sapitos de 3 centímetros de largo cubrían a pequeños saltos, todos en la misma dirección, la calle Acevedo, desde Sarmiento hasta el puerto. Así formaron un manto movedizo, una multitud impresionante que en poco rato desapareció de la cinta pavimentada, escurriéndose hacia las banquinas de tierra, entonces con desagües laterales y más rápidamente en la bajada al río. No cabe duda que una tromba o bien un gran remolino en su violencia absorbente los levantó desde el sitio donde habían terminado su metamorfosis, devolviéndolos luego a la tierra envueltos en la intensa y fugaz precipitación pluvial que hizo que en un breve lapso se volviera a disfrutar del sol y el cielo claro. Muchos años después, hojeando la colección del periódico El Defensor de Villa Constitución, me encuentro con la historia de tal fenómeno, titulada como Lluvia de sapos. Para concluir, señalo que en 1943 el pueblo, excepto por algunas zonas, carecía de pavimento. Por lo tanto, los sapos y las ranas que croaban estridentemente en las noches del verano constituían una presencia habitual en las cunetas de la calle de tierra. Ahora bien, para finalizar con este episodio, voy a pasar al último caso en el tintero. Tal vez uno de los más impactantes del último tiempo. La lluvia de carne de 2016 en Picunleufu, provincia de Neuquén. El día 6 de septiembre de 2016, en el mencionado pueblo neuquino, ubicado a 140 kilómetros de Neuquén capital y a 50 kilómetros de Zapala, una vecina anónima denunció la caída de varios trozos de carne sobre su vivienda. Según el único y repetido testimonio que se refleja y publica tanto en medios como Bariloche Opina, Radio 6 Bariloche, Diario Crónica, Telefe Noticias, La Mañana de Neuquén, etc. Ese día la señora se encontraba realizando tareas domésticas en su vivero, mientras su esposo cuidaba y monitoreaba a sus animales. En ese momento de su faena, la mujer empieza a sentir como si una lluvia de granizo cayera sobre su domicilio. Pero al salir del vivero, se topa con un escenario netamente escalofriante. En un radio de entre 50 y 100 metros aproximadamente, yacían regados por el campo cuantiosos pedazos de carne roja, acompañados de grandes rastros de sangre por todo el lugar. Eso es lo que afirmó en aquel entonces el señor Ramón Cuevas, presidente de la Comisión de Fomento de Puente Picún. A su vez, la testigo, que vive en una zona de chacras, sostuvo que en ningún momento escuchó el pasar de un avión, helicóptero o siquiera una explosión, detonación o algo que justifique mínimamente en lo más remoto el infortunio de este portento. Finalmente, el portal Bariloche Opina informa y citó: inmediatamente se dio aviso a la comisaría 22 de Zapala y junto a la fiscalía se acercaron al lugar para investigar de qué se trataba.
Las muestras se enviaron a analizar a fin de determinar en primer lugar qué tipo de carne es y además intentar dilucidar en qué circunstancias llegó al lugar. La Dirección de Seguridad Interior, la Fiscalía a cargo de la doctora Ferreira, personal de criminalística y brigada de investigaciones cercaron el lugar para realizar los respectivos peritajes. Desde la comisaría 22 indicaron a Bariloche Pina que si bien el hecho ocurrió, no se puede revelar detalles de la investigación por orden de la Fiscalía de Zapala. Fin de la cita. Nostex realis. Conclusiones. En esta ocasión, realizar un análisis detallado de todos los casos es casi imposible. Misterios imposibles. La mayoría de las referencias que he utilizado pertenecen a fenómenos que han ocurrido hace miles y cientos de años, y gran parte de los mismos solo son relatos diáfanos de testigos difuminados en el tiempo, notas en pasquines olvidados o anécdotas perdidas en la mente colectiva. Y más allá de la vehemencia o pasión con la que los testimonios se manifiesten, lo cierto es que las pruebas físicas que confirmen estas rarezas del cosmos, esas pruebas que la tan vanagloriada ciencia escéptica necesita para creer, son extremadamente escasas, por no decir prácticamente nulas. Sin embargo, que las evidencias no abunden, lejos está de explicar las incontables lluvias y precipitaciones de las que hemos hablado. En el ya tantas veces mencionado libro de Charles Fort, el libro de los condenados, el mismo autor sugiere algunas explicaciones que a la gran mayoría le parecerán descabelladas, absurdas, ridículas y fantasiosas, pero que a oídos y mentes de adeptos y cultores de estos enigmáticos y misteriosos mundos no serán más que un pensamiento bullicioso que atormente la mente antes de ir a dormir. Estas son algunas de sus teorías, a las cuales también me sumo rotundamente. Guerra entre los dioses. La historia humana está abarrotada de relatos, fábulas, leyendas, cuentos y testimonios de grandes batallas, guerras y conflictos entre los grandes poderes del cielo. Ángeles, dioses, héroes, genios y todo tipo de potestades desconocidas e inalcanzables para el hombre, luchando por los más esplendorosos reinos en la tierra y todas sus riquezas, hasta por los placeres, vicios e impulsos primitivos de los que goza y en cierta forma abusa el mismísimo humano. Estas guerras generarían los extraños zumbidos en los cielos, las inexplicables explosiones antes de cada lluvia falaz, las inconmensurables luces y los salvajes destellos que anteceden a la caída de sustancias, animales o aberraciones como carne cruda, sangre, orina u otro tipo de pestilencias. Desechos de la antigüedad. Esta teoría aborda la posibilidad de que grandes residuos cósmicos navegan sin rumbo por encima de nuestras cabezas, hasta ser arrojados a la superficie por simple inercia, por factores climáticos anormales o nuevamente por voluntades ulteriores a la humana. Desechos de otros astros errantes en el firmamento, de eras remotas, de otras civilizaciones desconocidas habitando el éter, o incluso desperdicios arrojados desde otras dimensiones que alternativamente confluyen con la nuestra. Por último, ataques clandestinos de naciones estelares. Esta teoría no pertenece explícitamente al señor Fort, pero es una que he visto reflejada en algunos escritores e investigadores, y que si bien es una disposición meramente metafísica, no deja de ser interesante y digna de tener en cuenta. Esta se basa en que algunos pueblos de nuestro reino terrenal son atacados a conciencia por entidades o naciones del cielo totalmente imposibles de comprender para nuestro primitivo razonamiento. Tal vez atacan a modo de castigo por las constantes conductas impuras de nuestra raza, tal vez en forma de advertencia, tal vez a forma de represalia o tal vez, la más siniestra, por simple diversión. No olvidemos que en nuestro plano existencial
El bien y el mal solo son negocios prósperos en determinadas épocas y no elementos que consideremos vitales para con nuestra trascendencia o nuestros congéneres. Y nuestra realidad, siendo reflejo de otras más elevadas o más decadentes, no escapa a la entendida premisa ocultista de que, como es arriba, es abajo. Por lo que tal vez solo estemos siendo parte de un gran juego de estrategia, cruel y malintencionado, pero finalmente real e inevitable. Este ha sido otro largo episodio, pero espero sinceramente que lo hayan disfrutado tanto como yo al trabajarlo. Recuerden estar siempre atentos a los clamores de los cielos, a los truenos que anteceden a la imprevisible lluvia, a los sigilos lumínicos en los horizontes indeclinables, porque nunca se sabe en qué momento podemos ser testigos e incluso víctimas de una lluvia de estrepitosos y aberrantes imposibles. Recuerden, libérense del infierno. Liberate tu me ex infeliz. Saludos desde el escenario, detrás del escenario. Esto ha sido Nostex Grialis. Grialis. Misterios Misterios imposibles. imposibles.